Por si te lo perdiste, edición Día de Muertos. Alejandra Zamorano. Soy estandopera, comunicóloga y actriz. Tengo 7 años dedicándome al teatro. Tengo 6 meses que terminé un diplomado en cine mexicano. La época de oro del cine mexicano llega, la gente piensa que es porque tuvo un auge, y sí lo tuvo en México, pero especialmente porque es la primera vez en México que se da este fenómeno o este suceso en el cual el cine es un pilar muy fuerte que sostiene la economía de nuestro país. Nunca se había visto y tal vez nunca se vuelva a ver que el cine sostenga una parte muy importante de la economía de nuestro país. En el momento en el que se sucede la época de oro, estaba dándose la Segunda Guerra Mundial, entonces en México se empiezan a producir películas, se llegó a producir en un año aproximado un total de 173 películas, que es muchísimo, muchísimo. Entonces había mucho dinero, México recibía mucho dinero por la cantidad de películas que se producían, y por eso es la época de oro del cine mexicano. El cine de oro mexicano se termina en 1969 con la entrada de un nuevo gobierno a México, pero a la gente románticamente, o a nosotros románticamente, nos gusta verlo como que falleció junto con Pedro Infante, porque justamente cuando fallece Pedro Infante se empieza a venir pues muchas de las cuestiones del cine mexicano abajo, se dejó de producir como se producía. La gente, pues obviamente, como se crearon ídolos, toda la época del cine de oro mexicano eran ídolos, eran íconos, era gente, eran personajes con los que la gente se identificaba o identificaba mucho. Uno de ellos, uno de los más fuertes, si no es que el más fuerte, pues era Pedro Infante. Cuando fallece Pedro Infante, pareciera que se viene el cine mexicano de oro con él. Pues yo creo que más que los personajes de la época de oro, hay una película en especial con la que inicia todo el cine mexicano, que irónicamente fue creada por un ruso, que se llamó Que Viva México. Que Viva México era una película que se estrenó en el año de 1930. La vino a grabar este ruso, se llama Sergei Eisenstein. Vino a grabar un tipo como documental aquí a México para ver cómo era la vida de los indígenas, la vida prehispánica en México, y esta película da origen muy, muy, muy fuerte a la belleza del cine mexicano, ya que es una recomendación, todos los mexicanos deberían de ver esta película. Se llama Que Viva México, tiene una fotografía espectacular y en ella se reflejan tradiciones como el Día de Muertos, y entonces directores como lo fue Emilio el Indio Fernández, que fue un director muy prolífico. Él estaba en Hollywood, él estaba tratando de intentar hacer algo en Hollywood, ve la película Que Viva México de Sergei y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Se regresa a México, y básicamente esto viene a ser su inspiración más grande para ser director de películas mexicanas. Entonces yo creo que tal vez más que los personajes, yo creo que hay varias películas que reflejan estas tradiciones. Te podría decir esa, que es Que Viva México, una muy importante dentro de la filmografía del cine de la época de oro, que es Macario, que refleja pues las tradiciones mexicanas, como es la muerte. Y hay otra que no es de la época de oro, pero se llama Calacán, es una película infantil, pero se inspira de la obra de Diego Rivera. Todos estos grabados que él tenía de las calaveras y todo eso, este director quiso recrear cómo realmente sería un mundo hecho de puras calaveras, como si todos fuéramos calaveras y viviéramos de las tradiciones de Día de Muertos. Bueno, las carpas básicamente vinieron a ser lo que hoy en día conocemos como el circo. Se armaban y era una forma de hacer teatro. Entonces la gente se acercaba y podía ver pequeñas obras de teatro pues en vivo, vaya. Después, cuando llega el cinematógrafo a México, se dan cuenta que pueden llevar este formato, que es la carpa, a una pantalla, y entonces llega el primer actor, que fue Porfirio Díaz, que se emociona mucho con esta
con esta parte del cinematógrafo, y entonces él empieza a ser el primer actor, y las primeras películas en México son Porfirio Díaz paseando por el parque de Chapultepec. Y de hecho es muy gracioso porque las primeras películas o los primeros rastros que tenemos de películas en México son batallas que tenía Porfirio Díaz, que como no sabías en una batalla qué podía pasar, quién se iba a morir, quién iba a ganar, las coreografiaban. O sea, hay películas, hay registros de películas de batallas 100% coreografiadas que Porfirio Díaz mandaba a hacer para tener registro de sus batallas, y obviamente pues terminaba ganando siempre él. Pero básicamente la carpa y la importancia de la carpa es esto, que antes del cine, si no hubiera llegado el cinematógrafo a México, al menos en esos años, lo más cercano que pudiéramos tener a ver una historia de ficción, pues eran las carpas.